Bueno, vamos a hablar ahora dentro de las charlas que estamos dando de embriología, vamos a hablar del desarrollo del aparato genital. Vamos a hablar en simultáneo del desarrollo del aparato genital femenino y del aparato genital femenino, fundamentalmente porque en ambos casos lo que tenemos es un periodo de desarrollo bipotencial, a partir del cual, por determinadas señales, se puede derivar hacia un desarrollo de genitales masculinos o de genitales femeninos. Cuando estudiamos el desarrollo del aparato genital, estudiamos la determinación del sexo y las células germinativas primordiales, el desarrollo de la gónada, el desarrollo de los genitales internos, el desarrollo de los genitales externos. Empezamos entonces con la determinación del sexo y células germinativas primordiales. Cuando hablamos de diferenciación sexual humana tenemos que tener en cuenta distintas situaciones. Podemos hablar del sexo cromosómico y del sexo génico, o sea, nos referimos estrictamente a aspectos genéticos. Podemos hablar del sexo gonadal, sexo genital, sexo del sistema nervioso y otros órganos, entonces hablamos de aspectos anatomofisiológicos. Y podemos hablar de aspectos psicosociales cuando consideramos el sexo legal, el sexo de crianza, el comportamiento sexual, la identificación sexual y la orientación sexual. Esto puede haber una concordancia completa de todo esto, o puede no haberla, o puede haber concordancia de parte o no. Y esto no implica que sea una patología, sino que es una cuestión netamente descriptiva. Cuando hablamos de determinación del sexo cromosómico, recordamos que esto se realiza en el momento de la fecundación. Si la dotación cromosómica es XX, el sexo cromosómico es femenino. Si la dotación cromosómica es XY, el sexo cromosómico es masculino. En el momento de la fecundación es cuando se establece el sexo cromosómico. Las gametas femeninas siempre van a tener un cromosoma X, mientras que las gametas masculinas tienen dimorfismo sexual, pueden tener un cromosoma X o un cromosoma Y. Al momento de la fecundación, el establecimiento del sexo cromosómico va a depender si el óvulo se fertilizó por un espermatozoide, que lleve un cromosoma X o que lleve un cromosoma Y. Por eso, la chance de tener un hijo cromosómicamente varón o cromosómicamente mujer es del 50% para cada embarazo. Acá tenemos una imagen del cariotipo de un individuo de sexo cromosómico masculino. Acá tenemos una X y acá tenemos una Y. Dimorfismo sexual. Este es el cariotipo o cariograma de un individuo cromosómicamente femenino y entonces vemos que tiene dos cromosomas X. Los 23 pares de cromosomas, en este caso, son homólogos. Veamos qué relación hay entre los cromosomas sexuales y el desarrollo del aparato genital. Acá tenemos una imagen de una microscopía electrónica de barrido de un cromosoma X y de un cromosoma Y, simplemente para comparar las diferencias que hay entre la forma y el tamaño de uno y de otro. En este esquema lo que vemos es que el cromosoma X y el cromosoma Y tienen una región por la cual se aparean en meiosis. Esa región se llama región pseudoautosómica. Está tanto en el extremo de los brazos cortos como en el extremo de los brazos largos, que aquí no se ha esquematizado. Esa región se llama pseudoautosómica porque los genes que se ubican en esas regiones tienen el comportamiento a la hora de su expresión similar a la que tienen los otros genes que están ubicados en las regiones autosómicas. Para llamar la atención que debajo de esta región pseudoautosómica se encuentra el gen SRY, que en realidad es el gen llave para el desarrollo del aparato genital masculino. Fíjense cómo estas regiones pseudoautosómicas, tanto de brazo corto como de brazo largo, son las que se aparean en el momento de la meiosis. Y fíjense qué cerca está SRY de la región de apareamiento. Acuérdense que en las regiones de apareamiento hay apareamiento y hay corte e intercambio, que es lo que se produce en el crossing over.
Por eso es una región que está sujeta a eventos de recombinación errónea. Genes importantes tiene mucho el cromosoma X. Se considera que tiene aproximadamente el 10% de los genes de mucha importancia tanto en funciones estructurales, por ejemplo acá está el gen de distrofina, que es una proteína grande que se ubica adyacente a la membrana plasmática de las células musculares, con el sistema inmune, con el metabolismo intermedio, con el funcionamiento del sistema nervioso, estructural del colágeno, y hay muchas enfermedades, por ejemplo, vinculado con el colágeno 4, el síndrome de Alport, vinculado con este receptor ATP7A, el síndrome de Menkes, vinculado con la distrofina, la distrofia muscular de Duchenne. O sea, hay muchos trastornos que se encuentran mapeados en el cromosoma X y que tienen ese patrón tan característico de transmisión y expresión que estudiamos cuando hablamos de la herencia ligada al cromosoma X. 153 millones de pares de bases. 153 millones de pares de bases. Mucha información genética. En cambio, el cromosoma Y tiene 50 millones de pares de bases y la cantidad de genes que tiene es muy pequeña. Sin embargo, a pesar de ser muy pequeña la cantidad de genes, están todos vinculados fundamentalmente, lo que están fuera de las regiones pseudoautosómicas, con el desarrollo masculino. Acá vemos entonces un receptor de interleuquina ligado al cromosoma X, esta región que es sumamente importante, el SRI, que es la región determinante del sexo, y factores vinculados con la espermatogénesis. El desarrollo del aparato genital es el resultado de una compleja red de factores genéticos y ambientales, y entre los ambientales incluimos los aspectos referidos al ambiente celular, al medio interno y también, obviamente, al ambiente externo. Dentro de los factores genéticos reconocemos aquellos que están vinculados con los cromosomas sexuales, pero también con genes, unidades de información genética contenidos en los cromosomas sexuales, pero también en los autosomas. De este modo puede haber discordancia entre el sexo cromosómico y el sexo génico o el sexo fenotípico del individuo. Queda aún sin conocerse el 75% de las causas de discordancia entre el sexo genotípico y el sexo fenotípico. Sabemos que hacia la sexta semana llegan las células germinativas primordiales a la gónada bipotencial, que es un cordón de mesodermo intermedio, e inducen la proliferación del epitelio celómico que las rodean, formando los cromosomas sexuales. Traduzcamos a ver de qué estamos hablando. Este es un embrión de quinta, sexta semana, donde vemos la prominencia frontonasal, los arcos faringios, la prominencia cardíaca y hepática, el saco vitelino, el conducto onfalo-mesentérico. Acá tenemos el intestino primitivo, y por detrás del intestino primitivo, que está revestido, acuérdense, de mesodermo lateral, tenemos el mesodermo intermedio, que forma a nivel lumbar una cresta que se llama cresta urogenital. Si hacemos un corte transversal del embrión, vamos a tener acá esta cresta urogenital. Hacia adelante está la parte genital y hacia atrás está la cresta urinaria. En la cresta urinaria se está desarrollando el mesonefros en ese momento, que es uno de los 3 riñones transitorios que tiene el embrión. El pronefros a nivel cervical, el mesonefros a nivel lumbar y el metanefros, que va a ser el riñón definitivo, que está en la región más inferior, en la región sacra. Entonces, veamos acá cómo está el conducto mesonéfrico, la nefrona, y acá tenemos el glomérulo que sale de una ramita de la aorta dorsal. Y paralelo a este conducto mesonéfrico, que es el conducto que lleva el filtrado que se produce en este primitivo glomérulo, se desarrolla otro conducto que se llama conducto paramesonéfrico. El conducto mesonéfrico se forma del mesodermo intermedio y este conducto paramesonéfrico se forma de un pliegue del epitelio celómico.
El epitelio celómico es el epitelio que recubre la pared posterior del embrión donde se encuentra la cresta urogenital. Este plieguecito es un plieguecito del mesenterio. Acá estaría ubicada en esta zona el intestino. Entonces está el intestino revestido de mesodermo lateral de hoja esplácnica. Acá tenemos la fusión de las dos hojas, esplácnica y somática, formando un mesenterio dorsal. Y acá tenemos este epitelio que es la hoja parietal del mesodermo lateral, que se conoce como epitelio celómico. Esta es la futura cavidad peritoneal, este es el futuro epitelio peritoneal. En una visión longitudinal de este mismo embrión, lo que podemos observar acá es la cresta urogenital, la gónada primitiva, la porción genital de la cresta. Acá tenemos el mesonefros, el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico. Fíjense cómo los paramesonéfricos van a desembocar en la parte posterior del seno urogenital y el conducto mesonéfrico van a desembocar también en la parte posterior del seno urogenital. Este es el seno urogenital, acá está el alantoides y acá está la cloaca. ¿Sí? Acá se ha sacado lo que es el intestino primitivo para poder ver esto. Las células germinativas primordiales entonces van a migrar desde la pared del saco vitelino, van a pasar por el mesenterio dorsal y van a llegar hasta la cresta urogenital. Al momento de llegar al pliegue urogenital, ¿qué es lo que va a encontrar acá? Había cordones sexuales primitivos, la primera oleada, y hay una segunda oleada que se forma a partir del epitelio celómico. Cuando llegan las células germinativas primordiales se van a encontrar con estos cordones sexuales primitivos. Acá tenemos la imagen, estas imágenes son de Larsen, células germinativas primordiales, fíjense acá tengo el intestino primitivo, acá tengo el alantoides, la cloaca y fíjense acá está la cresta urogenital, la parte genital y la parte urinaria que corresponde al mesonefros. Gónada, mesonefros, conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico que se forma de un repliegue del epitelio celómico. Células germinativas primordiales que llegan por el mesenterio dorsal a la gónada bipotencial. Acá tenemos la imagen. Fíjense, acá ya se ha tabicado el seno urogenital, entonces queda la cloaca hacia atrás, se ha tabicado la cloaca, perdón, entonces queda este tabique, y acá queda la cloaca hacia atrás, el seno urogenital hacia adelante, con el alantoides y la desembocadura del seno urogenital. Esta es una imagen de Lachmann. Fíjense cómo tenemos acá el saco vitelino, el intestino primitivo con comunicación amplia con el saco vitelino, las células germinativas primordiales que van migrando. Acá tengo el alantoides. Fíjense, alantoides, acá está la cloaca, todavía no se ha tabicado. Células germinativas primordiales, intestino primitivo, mesenterio dorsal, llegan hacia el pliegue urogenital, hacia la porción genital. Esto es mesonefros. Acá tenemos una imagen con microscopía electrónica de barrido, donde podemos ver la gónada bipotencial, el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico. Esto se da tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En un corte transversal del embrión vamos a recorrer todas las estructuras. Fíjense, acá tenemos el tubo neural, acá tenemos el intestino, este es el mesenterio, este es mesodermo esplácnico, este es mesenterio, este es mesodermo parietal o epitelio celómico, esto es celoma intraembrionario, acá tenemos la gónada bipotencial, acá tenemos el mesonefros y acá tenemos el paramesonefros. Fíjense acá, vamos a tener la gónada bipotencial, el epitelio gonadal, donde llegan las células germinativas primordiales, y tenemos el conducto mesonéfrico. Acá tenemos la porción gonadal, el mesonefros,
perdón, el mesonéfrico, digo bien, el conducto mesonéfrico, el conducto paramesonéfrico. La misma imagen, acá tenemos la gónada bipotencial, acá la llaman pliegue gonadal, acá está el mesonéfrico. Entonces, ya vimos determinación de sexo y células germinativas primordiales. Ahora vamos a hablar del desarrollo de la gónada. Nos queda pendiente el desarrollo de genitales internos, desarrollo de genitales externos. La gónada primitiva entonces estaba formada, dijimos, por cordones sexuales primitivos originados a partir de las células del mesodermo intermedio. Una segunda oleada se va a incorporar de células del epitelio celómico para constituir esos cordones sexuales primitivos. En el embrión con complemento sexual femenino se va a producir entonces una segunda generación de cordones sexuales del epitelio celómico. Cuando llegan las células germinativas primordiales, se van a incorporar a esos cordones y se van a desarrollar los cordones corticales, los que están en la corteza de la gónada bipotencial, mientras que los cordones medulares van a experimentar regresión. Las células de los cordones rodean a las células germinativas primordiales en una estructura esférica que se va a llamar folículo primordial. Las células germinativas entonces inician un proceso de diferenciación, acá hay señales que van en un sentido y en otro, y se van a diferenciar en ovogonias primero, después en ovocito 1, y el ovocito 1 es quien va a iniciar la primera división meiótica. En ese momento se va a detener, por factores propios de las señales propias que vienen de la gónada, se va a detener en la primera división meiótica. El sistema de Wolff, conducto mesonéfrico, va a experimentar regresión y los conductos paramesonéfricos van a formar dos conductos que se van a fusionar también en la línea media y van a formar el conducto útero-vaginal y las trompas, que van a desembocar en la vejiga por el tubérculo del útero. En los varones genéticos, el gen SRI se va a expresar en las células y va a resultar en la producción de una proteína SRI. Las mujeres no tienen esta proteína SRI, pero cuando está el SRI en el cromosoma Y, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a diferenciar las células de sostén al momento de llegar las células germinativas primordial, se van a diferenciar en células de Sertoli y van a secretar una hormona que se llama hormona antimülleriana. Esta hormona antimülleriana va a inducir la degeneración de los conductos paramesonéfricos, que los conocemos como conductos de Müller. Y este SRI, por algunos mecanismos intermedios, algunos que conocemos y otros que no, se va a reclutar a células intersticiales que van a empezar a secretar andrógenos. Esas son las células de Leydig. El andrógeno es la testosterona. Durante la vida fetal, la testosterona induce la diferenciación del epidídimo, los vasos deferentes, las vesículas seminales, del conducto mesonéfrico y la diferenciación del cerebro masculino. Y por intermedio de una enzima que es la 5-alfa reductasa, la testosterona, se va a convertir en dehidrotestosterona, que es la responsable del desarrollo de los genitales externos. Entonces, volviendo, para el desarrollo del ovario, no solo basta que no esté presente el SRI, sino que se expresen genes proováricos y antitestículos, como parecen ser WNT4 y RSPO1. Otro gen esencial que está mapeado en el cromosoma X y que debe estar en doble dosis para el desarrollo del ovario es DAX1. Entonces, ¿qué genes conocemos? Conocemos SF1 y WT1, que actúan sobre la gónada bipotencial para que se desarrolle la gónada bipotencial. Cuando hay SRI, actuaría con SF1 con SOX9 y llevarían a la síntesis de hormona antimülleriana y al desarrollo testicular. Inhibidores DAX1 y WT4. Si no tenemos
SF1, SRI y tenemos señales como RS, PO1 o WNT4, vamos a tener beta-catenina y se va a inhibir SOX9. Y esto a su vez, con otra cadena que por ahí de reacciones que nos conocemos bien, entre las cuales está DAX1, lleva a lo que es el desarrollo del ovario. O sea que lo que vemos es que la divergencia del desarrollo se va a producir por las señales que lleguen a la gónada bipotencial, dependiendo que esté SRI, que es el gen muy importante, y dependiendo que estén los factores estimulantes del desarrollo ovárico. Vuelvo a decirles, queda mucho por saber de esta etapa del desarrollo. Básicamente, fijémonos, acá está el epitelio superior del ovario, acá tenemos ovogonias, acá tenemos ovocito en profase y acá tenemos el ovocito en reposo, el periodo de diploteno, las células foliculares, que son las células de los cordones sexuales rodeándolo, y esto es un folículo primordial que los vemos en los cortes histológicos de preparados de ovario. Folículo primordial, el núcleo del ovocito que está en reposo y las células foliculares que son células planas. Y alrededor tenemos las células del estroma ovárico. Fíjense en este esquema que también que es muy gráfico, en estas microfotografías que están hechas que muestran una reacción de hibridización in situ. La gónada bipotencial es similar para expresión de estas proteínas, tanto se ven los cordones sexuales, tanto cuando hay complemento XX como XY. Pero cuando se inicia la expresión de SRI, ya sea en embriones XY o en embriones XX a los cuales se ha agregado SRI, fíjense cómo el desarrollo de esos cordones sexuales es efectivamente en cordones. Mientras que si no hay expresión de SRI, ya sea porque sea el complemento cromosómico XX o XY sin SRI, se desarrollan folículos. Las células germinativas primordiales acá están mapeadas en rojo y las células de sostén están mapeadas en verde. En este esquema vemos el desarrollo femenino, que es el que describimos con más detalle hasta este momento, cómo se desarrolla en folículos. Acá está el conducto paramesonéfrico y acá está el conducto mesonéfrico con sus nefronas primitivas. Fíjense cómo, sí, hay desarrollo de folículos porque se están expresando los cromosomas X en el estroma y se desencadena la reacción ovarizante, digamos, por expresión de genes favorecedores del desarrollo del ovario y la ausencia de SRI. Fíjense cómo experimenta regresión todo lo que corresponde al sistema mesonéfrico. Experimenta regresión. Quedan algunos remanentes, vestigios que se van a llamar epóforo y paraóforo, y empieza a desarrollarse con más intensidad lo que es el paramesonéfros, que se dilata formando la trompa con las fibras conocidas, va a formar el oviducto y en la línea media, como vamos a ver dentro de un ratito, se va a fusionar con el contralateral para formar el conducto útero-vaginal. En cambio, cuando en la expresión es XY, hay SRI y no hay genes ovarizantes, no se forman folículos, sino que se forman cordones. Las células de sostén no forman células foliculares, como sucedía en la expresión del ovario, sino que acá forman cordones que son macizos, y en sus paredes hay células de Sertoli que van a liberar una hormona, que es la antimülleriana, que va a hacer que el paramesonéfros experimente regresión y tengamos remanentes como es el apéndice testis. Y fíjense cómo el mesonéfros y sus nefronas van a fusionar sus conductos, sus primitivos conductos néfricos, con estos cordones sexuales. Estos cordones sexuales se van a conectar todos a través de una red, que es una red de testis, y con esa red de testis, que es un sistema también de conductos, se van a conectar estos túbulos néfricos. De manera tal que cuando se ahuequen los túbulos, los cordones sexuales se ahuequen y formen los túbulos, los conductos seminíferos, los túbulos seminíferos, que confluyen en una red de testis, van a salir por estos que van a ser
los conos eferentes hacia este conducto que va a formar esta estructura que se llama epidídimo. Y se va a formar el conducto deferente. ¿Sí? Entonces fíjense cómo femenino tengo folículos, retrograda el mesonefros y se desarrolla el paramesonefros o sistema de Müller. Masculino tengo cordones, retetestis, se desarrolla el mesonefros que va a formar los conos eferentes, epidídimo y el tubo va a formar, el conducto mesonéfrico va a formar el conducto deferente y retrograda lo que es paramesonefros o sistema de Müller. Fíjense acá, esta es una imagen de Carson, donde compara lo que es el desarrollo masculino de un lado y femenino del otro lado. Entonces, cuando llegan las células germinativas primordiales, llega a los cordones y va a formar cordones que van a confluir en una red de testis y con los conductos néfricos remanentes del mesonefro van a ser los conos eferentes y el mesonefro va a ser el conducto deferente. Mientras que en lo femenino, en el lado femenino, se van a formar folículos y no cordones, se va a desarrollar la corteza, acá se desarrolla la médula y todo lo que sea mesonefros se va a perder y se va a desarrollar lo que es el conducto paramesonefro. Entonces, veamos el desarrollo de los genitales internos, que un poco fuimos adelantando. ¿Sí? Esto es un embrión bipotencial. Acá estamos contando un poco el desarrollo del mesodermo intermedio, que a nivel cervical va a tener el desarrollo de los nefrotomos cervicales del pronefros. A nivel lumbar tiene el desarrollo del mesonefros y a nivel sacro va a tener el desarrollo del metanefros. Fíjense cómo acá se desarrolla desde la región cervical el conducto que conocimos como conducto mesonéfrico. Y a nivel lumbar va a desarrollarse otro conducto paralelo a este a partir del epitelio celómico que es el paramesonéfrico. En un corte transversal del embrión, intestino, acá tenemos el mesenterio, este es el epitelio celómico que es el peritoneo parietal, conducto mesonéfrico, acá falta el paramesonefros, el tubulito néfrico, el glomérulo, y acá está la gónada a donde va a llegar las células germinativas primordiales. Células germinativas primordiales, mesonefros, paramesonefros, gónada bipotencial. Acá tenemos entonces conductos internos y gónada bipotencial. ¿Sí? Acá tenemos mesonefros, paramesonefros. La diferenciación femenina entonces va a hacer que se desarrolle el paramesonefros, que retrograde el mesonefros, ovario, infundíbulo tubario, trompa, conducto útero-vaginal. Útero-vaginal hasta el tercio superior de la vagina. Acá tenemos también el desarrollo comparativo de lo que es masculino con lo que es femenino. Tenemos varias imágenes similares para que elijamos la que más nos guste al momento de estudiarlo. Basta con que aprendamos una. Entonces, del lado femenino vamos a tener desarrollo de paramesonefros, trompa y conducto útero-vaginal, que representa el desarrollo del útero y del tercio superior de la vagina, que desemboca en el tubérculo de Müller en el seno urogenital. Esto es lo que mencionábamos antes, seguimos repasando. Acá tenemos entonces paramesonefros, conducto útero-vaginal que desemboca en el tubérculo paramesonéfrico a nivel del seno urogenital. Retrograda el mesonefros, se desarrolla el paramesonéfros. Trompa, conducto útero-vaginal hasta el tercio superior de la vagina.
Estas son imágenes de microscopía de barrido. Fíjense, ovarios, útero, trompa. Acá tenemos entonces la cloaca primitiva, este tabique que va a separar la cloaca del seno urogenital. Fíjense que el seno urogenital va a quedarse con esta estructura que es el alantoides. Acá tenemos entonces la desembocadura del conducto útero-vaginal en el bulbo seno vaginal o tubérculo de Müller. Este es el seno urogenital. Fíjense, seno urogenital, esto se va a ahuecar y se va a elongar y se va a separar en el sexo femenino, se va a separar por este tabique, se va a separar hacia adelante, va a quedar la uretra y la vejiga, y hacia atrás va a quedar el útero, cuello de útero, tercio superior de vagina y vagina. Bien, acá estaría el himen. Acá tenemos también, es lo mismo, con un poquito más de detalle del tubérculo sinusal o tubérculo de Müller. Acá tenemos otra imagen para verla más en detalle, para ver el tabicamiento del seno urogenital, y acá tenemos el conducto útero-vaginal y la formación de la vagina. La vagina entonces tiene dos orígenes, un origen de mesodermo y otro origen endodérmico, a partir del seno urogenital. Acá tenemos esto con más detalle, tubérculo de Müller, acá tenemos el conducto útero-genital, acá se están fusionando, tiene que haber un fenómeno de muerte programada para que los dos conductos se fusionen y den una cavidad única. A veces queda un remanente que puede ser un tabique completo o un tabique parcial. Acá tenemos la placa útero-vaginal, que después esto se tiene que ahuecar, y acá tenemos el doble origen, ¿sí?, endodérmico y mesodérmico de la vagina. Acá hablamos de alteraciones del tabicamiento, ¿sí? Podemos tener un útero doble, cada uno con su trompa. Esto puede ser más o menos completo de acuerdo al tamaño del tabique, y puede ser un útero bicorne, ¿sí? Habitualmente esto no tiene trastornos de fertilidad, pero bueno, cuando hay infertilidad a veces esto se puede operar. Puede ser un útero septado, puede ser un útero con una sola trompa, que es el unicorne, y puede haber una atresia cervical donde falle esa canalización que tiene que haber del seno, del tubérculo de Müller. Genitales masculinos, entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando se iban a formar conductos sexuales, huecos, ¿sí?, en el periodo embrionario, que se fusionan en una red de testis? Persiste los conductillos néfricos que van a formar los conos eferentes, y el conducto de Wolf directamente va a dar epidídimo y el conducto deferente. Lo que es Müller desaparece y quedan remanentes. En el caso del hombre, este conducto deferente va a desembocar directamente en la uretra y sale por la uretra, de hecho, tanto el semen como el contenido urinario. Es un conducto común. No hay un tabicamiento del seno urogenital para separar lo urinario de lo genital, como sucede en el sexo femenino. Acá tenemos entonces una evaginación del deferente que va a formar las vesículas seminales, y una evaginación a partir de la uretra para formar la glándula prostática y las glándulas bulbo-uretrales. Fíjense cómo tanto el aparato genital masculino como el urinario van a salir y van a volcar su contenido a través de la uretra. Bueno, el testículo original se forma entonces en región lumbar, pero sabemos que los testículos normalmente tienen que estar descendidos en las bolsas escrotales. Esto es lo que llamamos el descenso testicular. El descenso testicular se inicia en la vida intrauterina y puede llegar a completarse fisiológicamente, normalmente, después del nacimiento.
Esto debe completarse porque no deben persistir los testículos en la cavidad abdominal más allá del año, porque se compromete el desarrollo de la espermatogénesis después en el adulto. Hay aumento del riesgo de cáncer gonadal, pero esto es si la permanencia se extiende más allá de los 6 o 10 años. Pero sí bajan los niveles de fertilidad en los individuos donde no han descendido los testículos y se los desciende después del año de vida. Siempre está la discusión que si no descendieron algo tienen y que entonces no se puede atribuir la alteración de la fertilidad a la falta de descenso testicular, sino que al problema previo que impidió que descendieran. Pero bueno, esto es algo que discutimos hace mucho tiempo y bueno, este es el último consenso. Tiene dos ligamentos, un ligamento craneal suspensorio y un ligamento caudal que se llama gubernaculum testi. Ese ligamento está unido a lo que es el piso pélvico. Acá tenemos el conducto mesonéfrico y ¿qué es lo que va a pasar? Por un mecanismo que no conocemos bien, se produce el descenso del testículo, un acortamiento del gubernaculum y un alargamiento del ligamento craneano. No se sabe si es el acortamiento de esto y el descenso de la pared del piso pélvico en las bolsas escrotales lo que tracciona al testículo, pero lo cierto es que también se va modificando la altura se va elongando, digamos, lo que son los vasos sanguíneos para poder llevarle la irrigación. A medida que va descendiendo, va a pasar por el conducto inguinal interno, conducto inguinal externo, y va a arrastrar las capas de la pared abdominal, lo cual determina entonces cuáles son las capas que dan cobertura al testículo. En este esquema que es del Larsen, vemos en una vista frontal cómo se produce el descenso de los testículos desde la cavidad abdominal hacia el escroto que está en desarrollo con el gubernaculum testi hasta la ubicación de los testículos. ¿Sí? Fíjense cómo va arrastrando la capa del peritoneo que corresponde a la vaginal y las capas musculares de la pared anterior del abdomen, que son las que se van a corresponder con las capas que envuelven al testículo por encima de la vaginal y de la albuginia. Testículo, acá tenemos lo que correspondería a la túnica vaginal, que es el epitelio celómico y la cavidad peritoneal, que es el proceso, sería el equivalente al proceso vaginal. Este conducto habitualmente se tiene que cerrar y esto perder la comunicación con la cavidad peritoneal, de lo contrario se puede llenar de líquido y formar lo que se llama un hidrocele. Fíjense acá en esta vista lateral, acá en esta vista frontal, el esquema del descenso testicular y en esta vista lateral, donde se esquematizan las diversas fascias y capas musculares de la pared anterior, cómo va a pasar a través del conducto inguinal, cómo se va acortando este gubernaculum testi hasta que el testículo está en la bolsa escrotal. Fíjense el proceso vaginal que se va elongando y que finalmente tiene que quedar obliterado, en lo contrario tenemos el hidrocele. Testículo, conducto deferente, fíjense la túnica vaginal, acá puede quedar un quiste o si queda abierto el conducto inguinal, una hernia inguinal. Bien, acá tenemos el esquema. Los genitales externos pasa una cuestión similar a lo que vimos con el desarrollo de la gónada y con el desarrollo de los conductos. Hay un periodo que es bipotencial. En este periodo bipotencial tenemos un tubérculo genital, tenemos unos pliegues uretrales y tenemos unos rodetes genitales que son más externos. Acá ya se ha atabicado, entonces tenemos el ano hacia atrás. ¿Qué es lo que va a pasar si el desarrollo de los genitales va a ser afemenino? Vamos a tener que se desarrolla un clítoris, los pliegues uretrales van a formar los labios menores y los rodetes genitales van a formar los labios mayores. Como existe un segundo atabicamiento, queda la uretra hacia adelante y queda la vagina hacia atrás. Entonces siempre decimos
que en el caso de los genitales femeninos hay 3 orificios. Bueno, acá tenemos una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde vemos el falo, y acá tenemos el pliegue genital, el pliegue urinario y el pliegue genital. Fíjense acá, a los 72 días, el tamaño del falo, los dos rebordes, falo y los dos rebordes. Y créanme que esta es una gónada bipotencial, son genitales externos bipotenciales. Si es masculino, este tubérculo genital se va a continuar elongando. Acá se va a formar una placa, ¿sí? Acá tenemos los dos rebordes. Este es el reborde más interno, que era el reborde urinario, y fíjense cómo esto al alargarse va arrastrando el repliegue urinario. Ahí se va a formar lo que es la uretra. Esto tiene que cerrarse y se completa la porción terminal por una invaginación que viene desde el ectodermo. Fijémonos acá tenemos la cavidad, fíjense cómo se tiene que ahuecar y se tiene que cerrar para que la uretra quede central. Si esto persiste abierto es lo que llamamos un hipospadias. Si en este proceso de pliegue queda abierto hacia arriba es lo que llamamos un epispadias. Fíjense acá entonces, el pliegue urinario es con el contralateral, al fusionarse van a formar lo que sería el cuerpo del pene. ¿Sí? Fíjense acá se cierra y por una invaginación desde la superficie se va a completar la abertura de la uretra. Los rebordes genitales van a formar el escroto. Acá tenemos la uretra, fíjense cómo se completa para hacer el meato del pene. Este cuadrito es de Carson, está en inglés, pero fíjense cómo les dice de cada estructura que deriva en el masculino y que deriva en femenino, de los pliegues genitales, masculino testículo, femenino ovario, de las células germinativas primordiales, espermatozoides, óvulos, de los cordones sexuales, túbulos seminíferos con células de Sertoli, y en las mujeres, células foliculares y células de la granulosa, digamos. De los túbulos mesonéfricos, en el hombre va a dar los conductos eferentes, que eran los túbulos néfricos, el paradídimo, y en la mujer el óforo y el paróforo, que son vestigios remanentes mesonéfricos. El conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, en el hombre va a dar apéndice de epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculatorio, vesículas seminales. Y en la mujer, remanentes, el apéndice del ovario, el quiste de Garner. Los ligamentos mesonéfricos, en el hombre, gubernaculum testi, en la mujer, el ligamento redondo del ovario, el ligamento redondo del útero. De los conductos paramesonéfricos, en el hombre quedan remanentes, apéndice testicular y el utrículo prostático. En la mujer, el conducto útero-vaginal y las trompas de falopio. Los senos, el seno urogenital, uretra peneana, glándulas bulburetrales. Acuérdense que acá tenemos una sola desembocadura en el hombre de aparato genital y de sistema urinario, mientras que en la mujer va a dar la porción inferior de la vagina, porque la porción superior de la vagina era del conducto útero-vaginal, y el vestíbulo vaginal. La parte superior del conducto urogenital da la vejiga en ambos sexos, la uretra prostática en el hombre y las glándulas prostáticas en el hombre. Mientras que en la mujer, la parte superior entonces del seno urogenital da la vejiga, como dijimos, da la uretra y da las glándulas de Escher. Acuérdense que acá tenemos una desembocadura diferente de lo que es la vagina, de lo que es el aparato urinario. Del tubérculo genital, el pene en el hombre, el clítoris en la mujer. De los pliegues genitales, el piso de la uretra peneana,
y labios menores. Nosotros llamamos a los pliegues genitales pliegues urinarios también. Los rodetes genitales, en el hombre dan el escroto y en la mujer los labios mayores. Para repasar un poquito, esto ya lo habíamos mencionado antes, en el pliegue genital se van a expresar SF1 y WT1 para formar la glándula bipotencial, y si tenemos expresión de SRI y de SOX9, el desarrollo va a ser testicular. Las células de Sertoli, que son las células de los conductos, que acá son cordones sexuales, van a liberar hormona antimülleriana, y la hormona antimülleriana va a inducir la regresión de los conductos müllerianos. Las células que están entre los cordones, las células de Leydig, o también la influencia de SF1, van a liberar la testosterona. La testosterona induce la diferenciación del conducto mesonéfrico en vasos deferentes y en conductos deferentes. Y por una enzima que está acá, que es la 5-alfa reductasa, tenemos el desarrollo de lo que son genitales externos masculinos: próstata, vesículas seminales, glándulas vulvuretrales y genitales externos. En la mujer no solamente es la ausencia de SRI, sino también la presencia de genes promotores del desarrollo ovárico como DAX1. Esto es importante porque no solamente es la ausencia de SRI, vemos que en las mujeres que tienen un solo cromosoma X, que no tienen SRI, no se hace un desarrollo de ovario normal, porque se necesita información de los dos cromosomas X para hacer un desarrollo normal, de dos cromosomas X normales. Entonces se desarrollan células de la teca, células foliculares, para formar el ovario. Este esquema ya lo expliqué anteriormente. Y acá un poco para recorrer qué porción del cromosoma Y, dónde se ubica el SRI. Al principio se sabía que el factor masculinizante era el cromosoma Y, luego se supo que era el brazo corto del cromosoma Y, y de ahí se fueron explorando distintas regiones posibles hasta que se llegó a esta región que corresponde a SRI, que es una región muy pequeña de una región más grande, que es la región determinante testicular. Acá tenemos otra cascada más detallada de genes que intervienen para el desarrollo testicular, para el desarrollo ovárico y las correspondientes células que derivan de cada primordio. Acá tenemos otro esquema, son todos esquemas para repasar. Este es parecido al que les mostraba antes de Carson, donde dice que deriva del pliegue genital en ausencia de cromosoma y en ovario, cuando hay SRI, factor determinante testicular, testículos, con células de Leydig que liberan hormona antimülleriana, con células de Sertoli que liberan hormona antimülleriana, con células de Leydig que derivan testosterona. Células germinativas que pueden dar óvulos o espermatozoides, conductos sexuales que pueden derivar del conducto paramesonéfrico o conducto de Müller, o del conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Estos son los que se llaman la clasificación de Prader, que se usa para la ambigüedad genital, donde en un extremo está el desarrollo femenino normal y en el otro extremo está el desarrollo masculino normal. Y en el medio, distintos grados de trastornos de la diferenciación sexual que se clasifican en 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, en el grado 1 tenemos en el grado 1 tenemos un falo, pero tenemos tabicado lo que es el seno urogenital. Y es un falo que está más agrandado, pero los genitales conservan una apariencia femenina. Mientras que en el grado 4 no hay un tabicamiento del seno urogenital, el falo es más grande, hay una desembocadura inferior de la uretra, una uretra que es perineal, hay una apariencia de genitales masculinos incompletamente desarrollados. Bueno, esta clasificación de Prader se usa hasta el día de hoy para explicar los desórdenes de la diferenciación sexual, para describirlos. Los desórdenes de la diferenciación sexual
se clasifican en 4 categorías según las características histológicas de la gónada. Esto está en constante revisión. Un pseudohermafroditismo femenino, cuando el cariotipo es 46XX y hay 2 ovarios. Un pseudohermafroditismo masculino, cuando es un complemento sexual XY y hay 2 testículos. Hermafroditismo verdadero, cuando encuentro tejido ovárico y testicular sin importar cuál sea el cariotipo. Digenesia gonadal, cuando la gónada está mal desarrollada y puede ser un testículo con cintilla gonadal o puede ser pura cuando de modo bilateral encontramos una cintilla. Vamos a describir algunos cuadros que tienen relativa frecuencia que dan origen a desórdenes de la diferenciación sexual. Uno de ellos, bastante conocido, es la hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21-hidroxilasa. Acá la deficiencia de 21-hidroxilasa hace que no se puedan formar los corticoides suprarrenales y por ende la vía se detiene y se deriva a la formación de andrógenos suprarrenales, lo cual hace estos andrógenos suprarrenales originan una virilización de un feto femenino, por ejemplo. Es una virilización intrauterina, de manera que cuando nace uno puede observar genitales que pueden ser masculinos incompletamente desarrollados o femeninos virilizados. Obviamente, como afecta solo el desarrollo de los genitales externos, los genitales internos son femeninos, hay útero, hay tercio superior de vagina, hay trompas y también hay ovario. Esta deficiencia en la síntesis de corticoides suprarrenales puede asociarse también con déficit de aldosterona y entonces son cuadros que ponen cuando hay deficiencia en la producción de aldosterona, deficiencia en el mantenimiento de las sales del organismo, puede originar deshidrataciones graves que ponen en peligro la vida de los neonatos. O sea, habitualmente los síntomas van a aparecer alrededor de los 15 días de vida. La frecuencia estimada es de 1 en 10.000. La frecuencia estimada de portadores es de 1 en 100. Se estima que 1 de cada 100 de nosotros llevamos un alelo que tiene una variante patogénica de diferente intensidad para la deficiencia de 21-hidroxilasa. Por eso es una de las determinaciones que está incluida en la pesquisa neonatal que por ley se le hace a todos los recién nacidos. Discusiones. Hasta hace unos años se operaban los recién nacidos femeninos y se hacía la corrección quirúrgica. En los últimos años se vio que estos resultados no eran los adecuados, sobre todo porque no respondían por ahí a la orientación de género que iba a tener después la persona, por lo cual hoy en día prácticamente no se hacen cirugías y se esperan las definiciones que hace la propia persona a mayor edad. Pseudohermafroditismo femenino, mujeres XY. Se pueden dar por la falla en la producción de testosterona, es decir, había testículos, pero que no se desarrollaron bien. Es una digenesia gonadal pura, que es lo que se conoce como síndrome de Swyer. Los genitales externos en general van a ser genitales externos femeninos. La gónada interna es una gónada que no funciona, entonces por defecto se hace el desarrollo femenino. Va a haber desarrollo de caracteres müllerianos, es decir, va a haber trompa, va a haber un útero, habitualmente no tienen un desarrollo completo, es un desarrollo bastante incompleto, pero los genitales externos son francamente femeninos. Esto se puede producir por una digenesia gonadal pura, porque no se desarrollan las células de Leydig o porque hay fallas enzimáticas que no permiten el desarrollo de la testosterona. Estas en general son individuos que consultan por amenorrea primaria, pero a diferencia de las chicas con síndrome de Turner, que son bajitas, estas son chicas que tienden a ser más altas. Puede haber también un pseudohermafroditismo masculino por falla en la utilización de testosterona, es decir, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de 5-alfa reductasa. En este caso había antimülleriana, había testosterona, con lo cual tienen testículo y los genitales internos son masculinos.
pero al no haber 5-dihidrotestosterona, el desarrollo externo suele ser masculino incompleto. A veces se puede confundir con que es un recién nacido femenino, pero bueno, al ser esto un trastorno, autosómico recesivo, los lugares donde se producen, hay una zona de México donde es muy frecuente, ya las parteras que hacen los nacimientos saben que estos individuos cuando lleguen a la adolescencia, al haber mayor cantidad de testosterona, hacen una rápida virilización, con lo cual directamente saben que son varones que van a tener una virilización más tardía. Y después tenemos otro cuadro que es la deficiencia del receptor de andrógenos. Acá no hay respuesta o hay poca respuesta a la dihidrotestosterona por parte de los tejidos periféricos. Entonces va a tener testículos, va a tener genitales internos masculinos, pero va a tener una respuesta completamente nula, que es la insensibilidad completa a los andrógenos, con el cual el desarrollo de los genitales externos va a ser francamente femenino, o va a tener una respuesta parcial, una insensibilidad parcial a los andrógenos, con lo cual ahí podemos tener toda una variedad de ambigüedad en el desarrollo de los genitales externos. Veamos una foto del síndrome de Swyer. Ustedes miran y corresponde a un fenotipo femenino. Lo que no va a tener es desarrollo de caracteres sexuales secundarios. El cariotipo es 46XY, en este caso no hay SRI, no hay desarrollo gonadal, tiene útero, trompas y genitales externos femeninos. Obviamente no hay ovario. Agenesia de las células de Leydig, el cariotipo es 46XY con SRI, hay testosterona o dihidrotestosterona disminuidas o ausentes, los genitales externos son femeninos o ambiguos. Deficiencia del 5-alfa reductasa, cariotipo 46XY con SRI, la imposibilidad de sintetizar dihidrotestosterona a partir de testosterona por ausencia de la enzima determina que los genitales internos sean masculinos y solo haya alteración del desarrollo de los genitales externos que pueden ser ambiguos o francamente femeninos. Hermafroditismo verdadero es extremadamente poco frecuente y se caracteriza porque las gónadas podemos tener ovario de un lado y testículo de otro o presencia de ovotestis. En general son gónadas no funcionantes. Los cariotipos acá pueden ser muy diversos, lo mismo que el desarrollo de genitales internos, que suelen tener derivados müllerianos y wolffianos y genitales externos variables. El cariotipo puede ser 46XX en la mayor parte de los casos, 46XY o un mosaicismo de 46XX, 46XY. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias y bueno, seguimos con otras clases.